Bueno, para entenderlo, la década del 90 o la década menemista en Argentina, como también se la conoce, la primera cuestión que hay que considerar es el contexto internacional, ¿no? Porque se enmarca la experiencia argentina en un contexto más amplio, caracterizado por el derrumbe de las experiencias soviéticas, de la ex Unión Soviética, pero también la condición en la que quedaron en los años 90 los países de Europa del Este, y un nuevo consenso, una nueva idea que empieza a ganar terreno a nivel internacional, que tiene que ver con el consenso de Washington, que forma las bases ideológicas de un achicamiento del Estado, de un Estado que no se encargue de los servicios públicos y que se retire de ese rol social que había desempeñado durante varias décadas en la segunda mitad del siglo XX. En ese marco, las experiencias de América Latina y particularmente de Argentina van a dialogar con estas nuevas ideas, pero en el caso particular de Argentina, los años 90, la década menemista, se inician a partir de una crisis económica muy fuerte, que todavía es recordada en nuestros días y que tuvo que ver con estallidos hiperinflacionarios, particularmente dos, que comenzaron en el 89, por lo menos el más severo, y luego continuaron en el año 1990 y que dio como resultado, en principio, en términos políticos, una salida anticipada del gobierno del radical Raúl Alfonsín. Más allá de esa transición acelerada entre un gobierno y otro, el abandono de la década de los años 80 y la finalización del gobierno de Alfonsín trajeron la novedad de que aparecía en el poder otra vez el justicialismo desde la vuelta a la democracia, que no había sido un partido que había logrado ganar elecciones, ¿no? Esto estamos remontándonos a la última experiencia peronista en los años 70, entonces también los 90 traen esta novedad que implica la vuelta al poder del justicialismo, y lo hace con un candidato que es Carlos Menem, que va a venir de la mano del justicialismo, que va a proponer una serie de ideas que dialogan con el populismo, es decir, un Estado al servicio del pueblo, otra vez la idea de una recuperación de los salarios. De hecho, su campaña electoral se basó sobre la base de la consigna salariazo, revolución productiva y disminución de los impuestos, y esto de alguna manera lo acercaba a las posturas peronistas, pero con, yo diría, el agregado de el neoliberalismo, que es esta idea que está dando vueltas a nivel mundial como un eje que va a atravesar las políticas económicas y las políticas sociales en Argentina. Cuando Menem asume el poder, se encuentra con un país que está muy golpeado por la hiperinflación, y esto va a marcar los primeros años de gobierno. La hiperinflación, es bastante más que una inflación grande, digamos, porque tiene un componente psicológico que es lo que la permite de alguna manera definir, ¿no? El impacto que tiene una hiperinflación sobre la credibilidad del sistema económico, yo diría que es la peor consecuencia. Queda un registro en yo diría la experiencia de las personas, llevan a una necesidad de no volver otra vez a experimentar ese tipo de crisis, o a perderlo todo, o a perder la confianza en el sistema económico. En ese sentido, la propuesta más exitosa de Menem va a venir de la mano de asegurar la estabilidad. Esto empieza a pasar sobre todo a partir de 1991, cuando se logra sancionar la ley de convertibilidad, que establecía la posibilidad de la conversión, por eso se llama así, ¿no?, entre pesos y dólares, el famoso 1 a 1, como se lo conocía, que llanamente lo que venía a implicar era que un peso iba a equivaler a un dólar, ¿no? Para esto hubo un conjunto de reformas que acompañaron también la ley de convertibilidad, de la mano de un achicamiento del Estado, de la ley o el plan de emergencia económica, que comenzaron a traccionar hacia una nueva economía, pero también hacia una nueva sociedad, ¿no? Digamos, los años 80, particularmente fines de los años 80, habían dejado una sociedad atravesada
por la pobreza, atravesada por la desigualdad, y los 90, la década del 90, se va a caracterizar justamente por la emergencia de un nuevo actor social que va a ser el de los nuevos pobres, ¿no? ¿Quiénes son estos nuevos pobres? Bueno, sectores de las clases medias que, si bien conservaban gustos y conservaban también comportamientos propios de las clases medias, como niveles educativos o lugares de residencia, de pronto compartían con los pobres sus niveles de ingresos, ¿no? A partir de esa estabilidad que va a proponer la ley de convertibilidad, sobre todo lo que implica, yo diría, su mayor éxito en el corto plazo es un freno a la inflación, que es el gran temor con el que queda la sociedad argentina después de los estallidos hiperinflacionarios. Esto le va a dar al gobierno cierta estabilidad a partir del 91 y por lo menos hasta 1994, que le va a permitir al menemismo atravesar una especie de edad dorada, ¿no? Donde ahí empieza a crecer el empleo, empieza a crecer la producción. El menemismo también durante esos primeros años de la década del 90 se va a beneficiar de buenos precios internacionales de lo que la Argentina tenía para vender al mundo, y esto le permite juntar divisas, dólares, que van a permitir sostener esta convertibilidad, a la que se sumaba además la cuestión de las privatizaciones, ¿no? Que se dio en tres grandes momentos y que implicó el despojo de las empresas estatales en manos de capital privado, ¿no? Eso por una parte, y por la otra también la privatización del sistema de jubilaciones y pensiones en Argentina a partir de la creación de las AFJP, que implicaban también participación del capital privado, ¿no? En relación con los retiros y demás. En ese marco, hasta la mitad de los años 90, Menem y el Partido Justicialista logran capitalizar, ¿no? Todos estos recursos y conformar un nivel de consenso que incluso podía evidenciarse en la opinión pública, los medios de comunicación. En ese sentido, lo que proponían era la idea de una estabilidad que finalmente se había logrado, que esto era reforzado por el discurso oficial a partir de hacer un contraste entre lo que había encontrado el gobierno de Menem y lo que ahora se había transformado, o en lo que ahora se había convertido la Argentina. Sin embargo, a partir de 1994, ahí aparece como, yo diría, el primer corte o las primeras malas noticias para el gobierno, y esto tiene que ver en primer lugar con un cambio de escenario a nivel mundial, porque los precios de lo que la Argentina vende al mundo empiezan a bajar, y en ese marco de cambio del contexto internacional aparece la necesidad de un cambio político que va a plantear el propio Menem, que va a servirse de este consenso que había construido durante su primer mandato, y por lo tanto, a partir de un acuerdo con el principal dirigente radical, que es Raúl Alfonsín, a través de lo que se conoció como el Pacto de Olivo, se generó la posibilidad de una reforma constitucional que fue bastante distinta a las reformas anteriores y que permitió la reelección, entre otras cosas, ¿no? Que esta era como la gran apuesta de Menem en ese momento, y por lo tanto, a partir de que se aprueba la reforma constitucional, tiene posibilidad de la reelección con un mandato de 4 años y logra ganar nuevamente las elecciones. Sin embargo, este segundo mandato va a contrastar con el primer mandato, sobre todo en lo que tiene que ver con la capacidad de respuesta del Estado a las demandas sociales. Es un Estado ahora que comienza a tener menos recursos porque ya no ha quedado prácticamente nada para privatizar, y además también ha cambiado la situación externa en el sentido de préstamos que se han pedido y que de pronto ahora han subido las tasas de interés, y esto ha hecho que la deuda haya crecido, compromisos con organismos internacionales, compromisos con el Tesoro de Estados Unidos en relación con la moneda que es el dólar, ¿no? Que es lo que permite sostener la convertibilidad o este 1 a 1, y a esto se sumaba la conflictividad de, yo diría, la
la pobreza, el desempleo, la flexibilización laboral y la emergencia de otros actores sociales que ahora también irrumpen en el escenario social a partir de la desocupación, que es toda una nueva identidad, ¿no? Entonces se crean en Argentina movimientos sociales de desocupados. Uno de los más característicos van a ser los piqueteros, y los piqueteros son justamente estos sectores de trabajadores que habían visto privatizadas sus empresas, sobre todo de explotación petrolera, porque entre las privatizaciones también se había privatizado YPF, por ejemplo. Entonces son sectores que quedan desempleados y que empiezan a manifestarse de una manera muy particular que tiene que ver con el corte de rutas, que llama mucho la atención en los medios de comunicación, tiene una amplia cobertura y lleva al gobierno la necesidad de negociar. En ese marco, el gobierno lo que va a proponer es una alternativa, que van a ser los planes sociales, que esto subsiste luego a la década del menemismo y que implica una especie de ayuda que da el Estado hasta que las personas encontraran un trabajo, ¿no? Bueno, como resultado de la experiencia menemista en los años 90 nos encontramos con lo que luego fue el estallido de la crisis del 2001, ¿no? Más allá de las inoperancias de algunos personajes políticos y demás, la crisis del 2001 no puede explicarse si no es en función de todos estos procesos que acontecieron en los años 90 y que terminaron como terminaron en diciembre de 2001.